Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Bienvenidos de nuevo al aprendizaje de nuevos conceptos ajedrecísticos. Tres conceptos, como siempre, veremos hoy. En primer lugar, veremos la importancia que tiene la transición del medio juego a un final y cómo debemos de enfocar la partida teniendo en cuenta esos finales. Segundo, veremos cómo vencer en un final de peones donde uno de los bandos tiene un peón alejado. Cómo explotar esa ventaja. Y en tercer lugar, veremos si sois capaces de obtener el plan ganador en esta partida de ajedrez. Estoy hablando del Campeonato de España Individual de Ajedrez, ronda número 6, entre dos grandes jugadores. En primer lugar, Jaime Balmana Cantó, MI 2430 de Elo, contra el gran maestro de ajedrez Gabriel Salvador del Río. Veamos pues qué sucedió en esta partida. Dentro vídeo. Pues aquí tenemos la partida de ajedrez ya planteada. Jaime Balmana Cantó con las piezas blancas, MI, contra nada más y nada menos que el gran maestro de ajedrez Gabriel Salvador del Río. Vamos a ver qué es lo que sucedió durante la partida de ajedrez, que se comenzó abriendo con la jugada caballo a F3, D5, D4, caballo F6, C4, E6. Se plantea, por lo tanto, el gambito de dama, en este caso, rechazado, ya que las blancas rechazan comer el peón de C4. Bueno, caballo C3, desarrollando una pieza más, a lo que las negras responden un caballo B D7, una jugada que lo que pretende, en cierto modo, es apoyar la ruptura del peón en C5 y coordinar la defensa de ambos caballos de F6 y D7, coordinándolos, defendiéndolos mutuamente, a lo que las blancas pues deciden sacar el alfil por fuera de la cadena de peones que se va a montar D4, E3 y F4. Algo parecido a lo que se denomina como un sistema Londres, muy jugado por parte de Carlsen. Ahora ya sí que Gabriel pues toma la decisión de capturar el peón de C4, las blancas juegan E3, a lo que ahora juegan las negras A6. Típica jugada en la que las blancas van a capturar el peón de C4, pero a cambio las negras van a conseguir expansionarse en el flanco de dama y obtener el desarrollo y sacar el desarrollo del alfil de casilla C8. Es decir, alfil por C4, B5, alfil B3, también se puede jugar alfil D3, alfil B7. Es decir, las negras, a cambio de ceder el peón de C4, que era complicado de defender, pues se acaban de expansionar y acaban de sacar a desarrollar el alfil de B7. Enroque corto, alfil E7, preparado también el enroque de las negras, a lo que las blancas deciden realizar esta jugada de 5, quizá un poco sorprendente, porque las blancas quizá era mejor haber intentado realizar el plan de torre C1 para presionar sobre el punto C7. ¿Qué pasa? Que las negras aquí están amenazando un C5, que es típico en este tipo de posiciones. Tienen que hacerlo sí o sí, y por lo tanto, pues bueno, parece que la colocación de las piezas en la torre en D1, en C1, pues parecía óptima. Pero las blancas, en pos, si queréis, de intentar evitar este C5, pues deciden jugar este D5, a lo que las negras dicen, genial, me quedo con la casilla C5 para situar ahí un caballo. D por E6, caballo por E6, y ahora se simplifican las damas. Dama por D8, a lo que las negras pues tienen que defender el peón de C7, toman de alfil. Alguno dirá, ¿por qué no toma de torre? Como digo, hay que defender el peón de C7. ¿Quién lo está defendiendo? El caballo. Tenemos un alfil por E6. Destruimos el caballo que defiende el peón de C7 y nos lo comemos. Con lo cual, las negras toman la decisión de comer de alfil, lo cual, bueno, pues tampoco es grave, puesto que la torre de A8 puede jugar perfectamente, porque las blancas pueden especular con la jugada A4. De todos modos, no hay damas, no hay ataques, por lo tanto, tanto el desarrollo aquí, pues no tiene tanta importancia. Alfil por E6, F por E6, ya se empieza a plantear un poco lo que es la idea de la partida. Las blancas acaban de sacrificar, entregar la pareja de alfiles. A cambio, ¿qué obtienen
pues tiene una debilidad. El peón de 6 es débil. Peón aislado. Bien. Y recordad que cuando luchamos contra los peones aislados, lo más importante es el control de la casilla justo que está por delante. Es decir, el control de la casilla de 5. Y hasta ahora las blancas lo tienen. Las blancas tienen que controlar que las negras no jueguen E5. Primero se bloquea ese peón, incluso se coloca una pieza delante, y posteriormente se hostiga, se ataca. Bien. Bueno, puesto que las blancas incluso ya están controlando la casilla de 5 con un alfil, pues toman la decisión de jugar este caballo de 4 presionando sobre el punto E6. A lo que las negras juegan rey F7. No hay ningún problema. Defiendo el peón. El enroque aquí no es tan importante. ¿Por qué? Porque no se han cambiado las damas. Por lo tanto, el ataque parece que ya se diluye un poco. Bien. Caballo B3. Importante. La idea es ir a controlar la casilla C5. Ese es uno de los desventajas que tiene el no haber hecho la jugada C5 en la apertura. ¿Vale? Ese C5 controla muchas casillas. Sin embargo, ahora, al estar el peón retrasado, pues no somos capaces de controlar este peón, o esta casilla, perdón, de C5. Bien. Alfil E7. Allá vamos, a controlarlo. El problema que hay es que podemos comernos el peón de C7. Bien. Pero, después de torre C8, moveríamos el alfil y B4, las negras podrían penetrar en la séptima fila. Es decir, algo así. Haríamos el alfil, B4, el caballo hay que moverlo, ¿vale? Podemos moverlo aquí o podemos moverlo a 4, por la torre negra, penetrar. Y después de doblar las torres, pues las negras conseguirían su compensación más que de sobra por ese peón. He llevado el caballo a A4 con el fin de intentar llevarlo a C5, pero me daría igual llevarlo a la casilla E2. Bien, la jugada torre C2, atacaríamos el caballo D2 y nos comeríamos el peón de B2. Bien, por ese motivo las negras toman la decisión de sacrificar el peón de C7, que no es aceptado, y las blancas juegan un caballo A5. Interesante, porque la idea es eliminar la pareja de alfiles de las negras. A lo que las negras pues juegan este torre A7. Muy ingeniosa esta jugada. Bien, fijaros cómo indirectamente estamos defendiendo el peón de C7. Bien, si alfil por C7 podría haber una jugada muy interesante como por ejemplo ideas, ya como alfil por G2. ¿Vale? Ya recuperaríamos material. Pero también la idea de jugar un alfil a D5. Con esto, ¿qué le pasaría al caballo? Pues que queda ahí un poco en problema, ¿no? No tiene muchos saltos y el alfil negro está controlando perfectamente al caballo. Y además estamos amenazando el alfil. Esta podría ser una idea perfectamente jugable. También se podría jugar caballo de 5. Y si las blancas cambian, pues bastante mejor. Bueno, pero desde luego alfil por G2 recuperando el material ya es más que suficiente para no tener problemas con el peón de C7. Las blancas juegan a 4, intentando aprovecharse de la casilla A7, de la torre de A7. Vamos a intentar abrir la columna A, y de esa manera presionaríamos sobre la torre de A7. Bueno, eso es interesante en el sentido de que el alfil de B7 parece que todavía no se puede mover. Vale, claro, sería malo si por ejemplo el alfil pudiera quitarse a 8, entonces las blancas no han recuperado la pareja alfiles. El problema está en que cae el peón de B. Por lo tanto, de momento no pueden capturar el peón de... o amenazamos capturar el peón de B5, por lo tanto las negras tienen que, en cierto modo, seguir perdiendo la pareja. Caballo de 5, interesante, defendemos el peón de C7, presionamos sobre el punto C3, que es el caballo de C3, y además amenazamos el alfil de C4. Es que este caballo de D5 es un potro impresionante. Bien, bueno, las blancas dicen,
cambio peones. Esta jugada sería mala. ¿Por qué? Porque después del alfil por D5, fijaros este caballo, tapocho, que no lo podemos mover. Todas las casillas están controladas del caballo. ¿Cómo sacamos ese caballo? De A5. Una jugada tan simple, por ejemplo, como alfil B4, ya no lo estamos zampando. Vale, me dices, bueno, A por B5, a B5 y lo defendemos. Sí, pero es que la torre negra va a venir. Podemos jugar un B4 para evitar o alfil B4. Vamos a hacer muchos planes para comernos este caballo. Es que este caballo está muerto prácticamente. Bien. Por lo tanto, cuidadito con esta posibilidad. Por ese motivo, las blancas cambian de momento a por B5 y vamos a ver cómo son capaces de sacar ese caballo, ese potro de A5. Quizá deberían de haber hecho un caballo por B7. Caballo por C3, B por C3. Lo triste es que ahora ya no vale caballo por B7 por caballo de 2 jaque. B por C3, A por B5. De nuevo volvemos a sacrificar el peón de C7. Pero cuidado que si lo comemos, un alfil por D5 y tenemos el mismo problema que os decía anteriormente. ¿Qué le pasa? Que este caballo de A5 está cazado. Y lo más probable es que vaya a caer. Por lo tanto, no podemos comer el peón de C7 y hay que ir planificando la idea de salvar, de quitar ese caballo. Y hay dos opciones. O caballo a B3 o caballo por B7. Quizá la jugada más natural y más lógica era este caballo por B7, torre por B7. Y esto es lo que deberían de haber jugado. Pero aquí las negras cuentan con una ventaja ligera, sí, pero duradera. Duradera en el sentido de que ya estamos en un final de peones y torres, ¿vale? Donde, por eso dije peones, donde aquí hay dos peones contra uno. Las negras fácilmente pueden crear un peón pasado, alejado, en el flanco de dama. Y esto es muy importante. Muy importante. Me diréis, aquí las blancas tienen un 4 contra 3. Fijaros que para llegar aquí hay que crear un peón pasado, se van a pasar muchas jugadas. Y aquí las negras la están creando en 2. C5 y B4. Con C5 y con B4 ya prácticamente ya están creando el peón pasado. Y el alfil de F4 parece que está un poco fuera de juego. Habría que colocarlo en E5. Bien. Por ese motivo, bueno, pues las blancas dicen, no voy a comer el alfil. Y después de por B5 voy a jugar esta jugada caballo a C6. Otro plan era jugar caballo B3. Caballo C6, muy interesante, aprovechándose de una jugada intermedia. Fijaros, torre por A1. Diréis, oye, pero es que ahora parece que las blancas se dejan un caballo. Si hay torre por A1, alfil por C6. No, es que ahí está la jugada intermedia. En lugar de torre por A1, se juega caballo E5 y damos jaque, señores. Damos jaque. Obligamos al rey negro a mover y ahora nos comemos la torre. Bien. Acabamos de entrar ya en un medio juego final, vamos a decirlo así, donde las negras conservan la pareja de alfiles. Es cierto que tiene esta debilidad del peón D6, pero es que acompañando a esa pareja de alfiles, para encima tenemos mayoría de peones en flanco de dama. Un 2 contra 1. ¿Ven? ¿Qué es lo que les interesa a las negras? Y aquí es la importancia del traspaso del medio juego al final. Pues les interesa cambiar las máximas piezas posibles a las negras. Para que se imponga. Quitar todas las piezas del tablero. Quitar los alfiles, alfil y caballo y las torres. Quitarlo todo. Quedarnos con los reyes y los peones. ¿Quién tiene ventaja ahí? Pues las negras. Porque tienen un peón pasado alejado en un final de peones. Bien. Vamos a adentrarnos un poquito más en ese final de peones. Más adelante, porque vamos a llegar a él. Pero antes fijaros cómo las negras van a empezar a coordinar los alfiles. Alfil de 6. Los dos alfiles en la misma diagonal. Bien, en paralelo. Eso es la mejor manera de jugar con los dos alfiles. Y fijaros también que cuando tenemos dos alfiles contra alfil y caballo, lo que debemos de potenciar al máximo es el alfil que no tiene oposición. El alfil de la casilla B7. Lo he dicho muchas veces, pero es importante reiterarlo, este concepto. Bueno, el alfil de B7 es muy
Importante. Bien. Bueno, aquí las blancas cometen ya un error. Jugada caballo D3. Las blancas podían luchar por la partida por igualdad con la jugada caballo G4. Jaque. Al pegar ese jaque, obligamos al rey negro a moverse. Por ejemplo, vamos a suponer que jueguen en F5. Y las blancas ya podrían cambiar los alfiles. Ese cambio de alfiles conllevaría automáticamente, sí que este caballo no tiene, hay que defenderlo, tendríamos que perder tiempo sin colocarlo, pero al simplificar, ya esta mayoría de peones ya no está tan clara. Este 2 contra 1. Bien. Además, las negras se quedan con 3 islas. Aquí hay una isla, otra isla en B5 y otra isla aquí. Y sí, las blancas tienen una debilidad en C3. Pero es jugable. Esta posición es jugable. Solo hay una debilidad por parte de las blancas y se puede jugar. Sin embargo, aquí las blancas cometen el error de no pensar en el final. Y juegan este caballo a D3. Y eso es un chollo para las negras. ¿Por qué? Porque permiten seguir manteniendo la pareja de alfiles. Y juegan E5. Si entendéis perfectamente el concepto de la pareja de alfiles y la importancia que tiene aquí la pareja de alfiles, esa jugada tiene que venir prácticamente sola. Además, el alfil se tiene que retirar en G3 y no va a participar en el flanco de dama. Hay que jugar F3 y volver con alfil. Está prácticamente en el flanco de rey, no está participando aquí en el flanco de dama. Y fijaros cómo las negras pueden seguir creando un peón pasado relativamente fácil. ¿Qué interesa aquí? Cambiar cuantas más piezas mejor. ¿A quién? A las negras. ¿Por qué? Porque tienen pareja de alfiles y además tienen 2 contra 1 en el flanco de dama. Van a crear un peón pasado ahí. Cuantas más piezas se cambien, mejor. ¿Y qué hacen entonces las negras? ¡Pum! Torre a 8. Esa jugada, con lo que estoy diciendo, ya debería de haber salido prácticamente. Torre a 8. Ojo, hay que cambiar las piezas, manteniéndose posibles pareja de alfiles. Torre por A8, si no las blancas pierden la columna. Hay que disputarla, alfil por A8. Bueno, rey F1, una jugada que se puede considerar natural. Hay que sacar al rey en los finales al centro, importante. A lo que las negras juegan un alfil de 5. Fijaros de nuevo como los dos alfiles en paralelo, pero en este caso ya no dominando las grandes diagonales B8, H2 y A8, H1, sino que ahora también dominan las diagonales A3, F8 y A2, G8. Fijaros que dos alfiles tiene el negro, dominando todas las casillas prácticamente del tablero. Y además este alfil de D5 hace una función muy importante, que es la presión sobre el punto G. Bueno, pues aquí las blancas cometen el error decisivo, precisamente de no pensar en la transición del medio juego al final. ¿Y cuál es ese error? Bueno, pues una jugada tan normal como F3. F3, pero si es una jugada natural, defiende el peón de G2 y permite sacar el rey a jugar, o incluso el caballo, a F2 y luego a I4. Una jugada natural. La única jugada que aquí se salvaban las blancas eran con la jugada de F4. Única. Única. Pero a ver si sois capaces de saber el por qué esta jugada F3 es mala. Juegan negras y ganan la partida del tirón. ¿Sabemos el plan? ¿Qué llevo diciendo toda la partida? Toda la partida. Bueno, parad el vídeo si lo necesitáis, pensar un poquitín cómo pueden jugar aquí las negras para ganar la partida de ajedrez. ¿No lo habéis sacado? ¿Lo habéis sacado? Estupendo. Si no lo habéis sacado, os voy a dar una pequeña pista. Hasta ahora siempre estoy diciendo cambiar las piezas lo máximo posible. Cuantas más piezas cambiemos, mejor. ¿Por qué? Porque el final de peones, 2 contra 1, está ganado. Finales de peones donde uno de los bandos tiene un peón alejado, implica ganar la partida. Y esto va a suceder. Fijaros, ¿cómo jugarían las negras y ganan la partida? Del tirón.
Una muy buena lección por parte de Gabriel Salvador. Bueno, vamos a decirla. La jugada correcta, si queréis más tiempo para pensarlo, no hay ningún problema. Paráis el vídeo e intentáis sacarla. Pero la jugada correcta es alfil C4. Fijaros, clavamos el caballo. ¿Se os ocurre alguna jugada? Hay que entenderlo, ¿no? Rey 2. Siguiente jugada. Cuidadito que alfil por D3 no sería del todo correcto. Estoy diciendo sí que hay que cambiar las piezas. Pero es que cambiamos un alfil por un caballo más. Nos interesa cambiar los dos alfiles, ¿eh? Para llegar a ese final de peones que os estoy mencionando. Si cambiamos uno, vale, hay que cambiar los dos. ¿Cómo podemos forzar a cambiar los dos alfiles? Pues jugando a esta jugada. D4. Pero si entrega un peón. Y ahora las blancas tienen amenazado el alfil de G3 y tienen tocado el caballo de D3. Y lo más curioso es que no puede evitar el cambio de las dos piezas. Si alguno pensó alfil H4, hay G5. Y ahora tenemos dos piezas tocadas. Ahora para encima perdemos una pieza. Si alguien pensó en alfil por D6, E por D3, jaque. Y cuando el rey blanco mueva aquí, nos comemos alfil. Pieza más. Con lo cual, blanco y botella, ¿no? Solo queda una jugada por hacer. Para no perder el caballo, que es comernos el peón. Siguiente jugada de las negras que ganan la partida. Aquí el orden da un poco igual, ¿eh? Aquí el orden da un poco igual. Por tanto, tenemos la opción de jugar alfil por D3 o la opción de alfil por G3. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos las dos piezas. Alfil por D3, jaque. Hay que comerlo. Alfil por G3. Segunda pieza cambiada. Fijaros cómo las negras acaban de cambiar las dos piezas. ¿Por qué? Porque están pensando en la transición al final. Hay que comerlo. Y rey E5. Curioso, un final de peones. Las blancas tienen un peón de más. Pero fijaros qué estructura de peones. Bueno, si queréis añadir el de C3. Bien. Las blancas están completamente perdidas. Me diréis, ¿por qué, Rubén? Muy fácil. Las blancas van a tener que defenderse de estos peones. De este peón que se va a crear aquí a mayores. Por lo tanto, el rey blanco se va a alejar en comer el peón. Y el negro va a comerse este y va a estar más cerca para comerse estos. Fijaros, una opción podría ser C4. Peón por, rey por E4. Las blancas van a perder E3, pero es que fijaros este peón. Rey C5, rey por E3. Rey C6, rey G6. Rey F2. Las blancas ya están encima de los peones. Más cerca. O sea, es un final relativamente fácil de ganar. Rey por C7. Bueno, puedo comerme este, me da igual. Vale. ¿Ve? Y ahora empujo los peones. G5, G4, H5, H4, o G5, H5. O también, o simplemente comerme el peón, ¿eh? Me da igual. Estos dos peones entre sí se defienden mutuamente. Partida ganada. Fijaros qué fácil lo ha hecho. Vamos a volver atrás un poco la partida. Esto es un ejemplo de un final, pero si las blancas intentan mantener aquí, pues no pasa nada. Rey por E4 y avanzamos. Un final de peones donde hay un peón alejado. Se puede crear ese peón alejado. Gana la partida. Gana la partida. Bien. Otra cosa es que el peón de E4 estuviera en F3 y bueno, pues las negras, al tener un peón de menos,
pues ya no sería tan sencillo de ganar, ¿vale? Porque no tiene paso el rey, pero al estar en esta estructura de peones. Bueno, pues bonita lección lo que nos ha dado Gabriel Salvador del Río. No, lo digo porque a nivel nacional en España es más conocido como del Río. Bueno, pues una partidaza. Nos ha enseñado cómo realizar una transición del medio juego al final. Cómo tenerlo en cuenta, cómo ha cambiado piezas y cómo ha intentado en la medida de lo posible mantener esa pareja de alfiles. El error del blanco, no haber cambiado un alfil. Desalfil por eso. Esa es la jugada que debería de haber hecho. No haber permitido ese 5. Bien, bueno, espero que os haya gustado esta partida de ajedrez. Si es así, pues darle ahí a me gusta, compartirlo en las redes sociales, darle ahí a la campanita, también importante, para que tengáis notificaciones de los vídeos que voy a ir subiendo. Y suscribiros, que es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis todos. Bueno, pues un abrazo, un saludo también, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial de Estudia Ajedrez. Hasta luego, chavales.